Bien, pues como cada semana ya tenemos a través de la línea telefónica y desde Málaga al hermano Cristóbal Linero. Buenos días. Muy buenos días, Manuel. Gloria al Señor. ¿Cómo estamos? Pues la verdad que muy bien. Aquí, hermano, permaneciendo en este Cristo viviente, que yo preguntaría, ¿cómo podríamos estar, Manuel? Maravillosamente, de verdad. Claro que sí. Y ahí mando un saludo para todos los hermanos y hermanas de Radio Vida Extremadura también. Amén. Pues nada, cuando quiera comienzas y te escuchamos. Pues muy bien, Manuel, pues muchas gracias. Bueno, queridos hermanos y hermanas, pues como siempre aquí estamos para disfrutar este tiempo de este Cristo maravilloso que hay hoy dentro de nosotros. Este Cristo se ha mezclado en nuestro espíritu. Así que vamos a orar al Señor para que todo lo que el Señor pueda fluir a través de las ondas pueda ser Dios mismo. Así que, Señor Jesús, en esta mañana decimos que te amamos. Tú eres nuestra vida, tú eres nuestra esperanza, tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Señor, por eso en esta mañana súplete ricamente a través de estas ondas, Señor, a todas aquellas personas que realmente necesitan de ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa y te pedimos que tú nos limpies con tu sangre preciosa, Señor. Límpianos para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Señor, aún te pedimos que limpie la atmósfera, reprenda al enemigo, para que las ondas puedan llegar a muchos hogares donde aún nosotros ni tenemos ni idea dónde llega. Así que, Señor, todo esto te lo ponemos en tus manos. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, la verdad que tenemos aquí media horita para compartir y queremos aprovechar bien el tiempo para que realmente podamos conocer cada día más a esta persona viviente que hay dentro de nosotros. No hemos recibido una religión o una enseñanza, hemos recibido una persona viviente que es Dios mismo. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, te escribo para que tú sepas cómo debes de conducirte, dice, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Quiere decir que si esta casa es viviente, los que están en esta casa, que somos nosotros, necesitamos ser vivientes. Y en este tiempo atrás hemos comenzado una serie de mensajes en cuanto a la necesidad de ser capacitado, de ser entrenado, de ser perfeccionado. Dios mismo dice, y Él mismo dio unos dones a la iglesia a fin de que no para controlar, no para otro asunto, sino con el deseo de pastorear, guardar y cuidar a cada uno de los santos. Dice, a fin de perfeccionarlo para la obra del ministerio. Así que, hermanos, necesitamos orar para que el Señor nos siga capacitando ahí. Y uno de los temas que compartimos siguiendo de ese entrenamiento que necesitábamos fue el buscar al Señor en la mañana. Necesitamos ese avivamiento mañanero, matutino, donde nosotros podamos tocar al Señor, donde podamos tocar su corazón y podamos ponernos en sus manos para que durante todo el día nosotros podamos estar fortalecidos con poder. Y el modelo lo tenemos tanto en Jesús como en muchos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento buscaban al Señor de mañana. Jesús, como hablábamos la semana pasada, dice que aún se levantaba muy de mañana y aún muy oscuro. Él subía al monte o se iba afuera de la ciudad de donde estaba para tener una comunión íntima y afectuosa con el Padre. Queridos hermanos, nosotros necesitamos ser avivados cada mañana buscando esa comunión. Y después de ese avivamiento matutino, claro, una vez que nosotros estamos siendo avivados, ahora nosotros necesitamos que esa vida que hemos recibido dentro de nosotros vaya creciendo. Esa vida tiene que crecer. Nosotros muchos pueden decir, pero bueno, ¿es que Cristo tiene que crecer? No, Cristo no necesita crecer, pero sí necesita crecer dentro de nosotros. Como dijo también Juan el Bautista, necesario es que yo mengüe, pero que tú crezcas. Él quiere expresarse a través de cada uno de nosotros. Él quiere perfeccionarnos, Él quiere equiparnos, Él quiere saturarnos de todo lo que Cristo es,
para que nosotros podamos llegar a ser esa réplica de Cristo aquí en la tierra. Somos la continuación de Cristo, somos los miembros del cuerpo de Cristo, y como miembros del cuerpo de Cristo nosotros necesitamos que Cristo crezca dentro de nosotros y nos sature. Pero claro, la vida, esa vida crece por medio de ¿qué? De muchas regulaciones. Nosotros necesitamos ser regulados. ¿En qué? En nuestro andar. Nosotros necesitamos ser regulados en nuestro vivir. Necesitamos ser regulados aún en nuestras opiniones. Hay muchas opiniones. Nosotros necesitamos ser regulados en esta persona viviente y decir, Señor, yo quiero que tú crezcas dentro de mí. Y por medio de ese crecimiento por las regulaciones es con el propósito de ¿qué? De que nosotros lleguemos a ser personas maduras donde Cristo pueda depositar todo lo que Él es para que nosotros funcionemos y lleguemos a ser esa réplica de Cristo aquí en la tierra. Aún Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, Él era, como he dicho muchas veces por aquí, Él era 100% hombre y era 100% Dios. Cristo era Dios, la palabra, el verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que pudimos ver y contemplar su gloria. Este Cristo dice que estaba lleno de gracia y de realidad, y de que suple desde su plenitud, porque en Él habitaba toda la plenitud. Dice que estamos tomando gracia sobre gracia. Pero aún Él en su vida humana, Él tuvo que ser también aprobado y perfeccionado y equipado. Él tenía que ser, porque Él supuestamente Él era el unigénito Hijo de Dios, el hombre que estaba aquí en la tierra, que era Dios, pero que Él vivía como un hombre. Él tenía que derrotar a Satanás como hombre. Y nada más que tenemos que ver eso, hermano, en la palabra. Quiero leer unos versículos antes incluso de entrar aquí al tema. Como Jesús, y aún como Jesús a sus discípulos, Él lo cuidó con ternura y lo perfeccionó y lo equipó. ¿Cuánto más nosotros necesitamos orar, Señor, regúlame, contrólame, fréname, Señor, ten cuidado en mi hablar, en mi oír. No podemos oír chisme, ni historia, ni crítica. Nosotros estamos para oír a Cristo. Dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia, al que venciere. Dios le está llamando a estas personas que quieren ser vencedores, que venza toda la degradación que hoy hay. Hoy hay mucha degradación aún dentro del cristianismo, de verdad, y Dios está buscando a esas personas santas, esas personas que expresen a Dios, que vivan a Dios y puedan traer de regreso a Cristo por medio de esas regulaciones, de ese crecimiento para llegar a la madurez y Cristo pueda funcionar y expresarse a través de nosotros. Y entonces vemos en Mateo, Marco dice que aconteció en aquellos días, eso es en 1 versículo 9, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. ¿Te das cuenta? Aún Cristo, siendo Dios, pero Él puso, digamos, lo que es de Dios a un lado, como dice en Filipenses, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó para tomar forma de siervo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué ternura tenía! Dejó lo que era de Dios a un lado para vivir como un hombre, pero un hombre que dependía de Dios. Nosotros, hoy, como un hombre, somos 100% hombres, pero dentro de nosotros está toda la plenitud de la deidad de Dios, está dentro de nosotros. El Espíritu todo inclusivo, ese Espíritu que es Dios mismo, está mezclado en nuestro espíritu. Y eso es maravilloso, por eso hoy nosotros necesitamos. Entonces nosotros fuimos bautizados, el Señor Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Él necesitaba enterrar su humanidad y vivir por Dios. Es algo maravilloso. Y dice que en el 10 dice, e inmediatamente cuando Él subía del agua, dice que Juan Bautista dice que vio abrirse los cielos y el Espíritu descender como paloma sobre Él.
Y dice el versículo 11, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Queridos hermanos, Dios, el Padre, se complacía de cómo Él vivía, cómo Él era tan obediente, cómo Él se restringía, se limitaba, aún siendo Dios. Él vivió 100% como ese hombre. Qué maravilloso de verdad, que un hombre había en la tierra que quería cumplir y deseaba cumplir el propósito por lo cual Él había venido. Por eso en Juan 12, en el versículo 27 o 28 ahí, Él dice, oh Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque para esto he venido, para esto he venido. Yo he venido para ir a la cruz, ser crucificado, y la vida divina pudiera ser liberada, y que pueda ser hecho el espíritu vivificante, el espíritu que da la vida, para entrar dentro de esta gente que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Cristo vino a recobrar, recuperar. Así que me centro en esto que estoy compartiendo, porque es maravilloso de verdad cuando el Padre dice que se complacía. Y el versículo 12 dice, enseguida, fíjate, cómo Él fue también examinado, perfeccionado. Dice, y probado, Él fue probado. Señor Jesús, el mismo Dios que estaba dentro de ese hombre, Él fue probado. Y dice, fíjate lo que dice el versículo 12, dice, enseguida, una vez que fue bautizado, una vez que realmente cumplió el propósito del Padre, donde enterró su vida humana ahí en el agua, y Él quiso vivir por medio de ese Espíritu que descendió sobre Él. El Espíritu no solamente está dentro de nosotros, sino cuando realmente nosotros somos bautizados y somos introducidos, somos bautizados también tanto por dentro como por fuera para llevar a cabo el propósito de Dios y el plan de Dios. Igual como el policía se examina y es probado y es policía, pero para ejercer la autoridad y realmente pueda expresar la voluntad del gobierno, necesita ponerse un uniforme. Y ese uniforme es el que da la autoridad. Hoy el Espíritu sobre nosotros es el uniforme divino para que nosotros podamos llevar a cabo la economía y el plan y el propósito de Dios. Así que, hermano, dice que enseguida el Espíritu dice que lo impulsó. Eso dice Marcos 1:12. Enseguida lo impulsó al desierto. Y el 13 dice, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Y dice, y estaba con las fieras. No solamente estaba Satanás, había fieras. Dice, y los ángeles le ministraban. Había tres cosas. Estaba Satanás, que le estaba tentando, y estaban las fieras, que según la fiera ya la palabra lo dice, pero también estaban los ángeles que le ministraban. Después de que él fue aprobado, los ángeles vino y le ministró. Y dice, y muy pronto se difundió su fama por todas partes en la región de alrededor de Galilea. Santos, hermanos y hermanas, cuando nosotros somos revestidos de este poder divino, cuando somos realmente examinados, somos probados, somos perfeccionados, somos regulados por medio de las restricciones, por medio de que necesitamos ser restringidos y refrenados ahí para que Cristo pueda crecer en nosotros y podamos llegar a la madurez y funcionar y expresar a este Dios maravilloso. Queridos hermanos, la fama dice que se difundía. La gente van a ver el Cristo que hay en nosotros, pero ya cuando funcionamos aún corporativamente. Así que necesitamos ser capacitados para todo esto. Y en Lucas 14 dice, me habéis. Fíjate tú, eso fue Pilato. Aún fue examinado por Pilato. En Lucas le dijo Pilato allí a esta gente, a los escribas, fariseos y todo esto que acusaban a Jesús, dice, me habéis traído a este como un hombre que desvía al pueblo. Dice, y es aquí, yo le he examinado. Santo, él fue examinado.
el Dios Todopoderoso, hecho hombre en Cristo, Él fue aprobado, Él fue examinado, Él fue impulsado al desierto para ser tentado, pero qué maravilloso, que fue aprobado, Él nos respondió, Él expresó al Padre, Él realmente por todos sus cuatro costados, de verdad, maravilloso. Dice, yo le he examinado delante de vosotros y no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que le estáis acusando. Yo lo he examinado. Y el 23:15 dice, y ni aun Herodes, porque no lo devolvió, porque Herodes no pudo encontrar nada en ese hombre, fue aprobado. Ese hombre era perfecto, un vivir humano perfecto, porque él vivía al Padre, él expresaba al Padre. Dice, yo no encuentro nada, yo lo he examinado, dice, y aún Herodes que me lo devolvió, él no encontró nada. ¿Cómo qué queréis vosotros con este hombre? Aquí dice, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Hermano, dice que al oír esto Jesús le dijo, dice, porque realmente él vino a perfeccionar también a sus discípulos. Y entonces, una vez que ya había pasado todo, cuando él estaba con él, aquí también dice, los que están fuertes, dijo estas palabras, dice, los que están fuertes no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Qué maravilloso, de que realmente nosotros éramos esos pecadores, éramos esos injustos, pero Él ha venido. Y qué maravilloso de que Él cogió un grupo de personas para equiparlo y para perfeccionarlo. Y Mateo dice, y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, dice que le preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahí fue cuando ya le contestó Pedro, ¿verdad? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Bueno, y realmente, ¿qué quiere decir esto? Él empezó a preguntarle a sus discípulos, y aún en el capítulo 13 de Juan, dice Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todo en sus manos, y de que Él había salido de Él y a Dios iba, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto. ¿Y qué es lo que hizo? Dice, y tomando una toalla se la ciñó, dice, y luego él puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlo con su toalla con la que estaba él ceñido. ¿Qué quiere decir esto? Cómo él perfeccionó a los discípulos, cómo los lavaba, cómo él lavaba los pies a los discípulos. Y mira lo que dice Pedro después aquí. Dice, entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, cuidado, Señor, ¿tú me lavas los pies? Dice, y respondió Jesús, lo que yo hago, tú no lo puedes comprender ahora, mas lo entenderás después. Y entonces Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y fíjate lo que le dice Jesús, dice, si yo no te lavo, tú no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro le dijo, Simón Pedro, Señor, no solamente dijo que tú me laves los pies, sino que también las manos y la cabeza. Lo que tú quieras, Señor, yo quiero ser restringido, yo quiero que tu vida crezca dentro de mí, Señor, yo quiero ser regulado, y yo quiero, Señor, que yo ser maduro, para que realmente pueda funcionar y expresarte. Bueno, comenzamos ya aquí el punto. Aquí hay unos versículos de la manera que nosotros podemos ser equipados y podemos ser regulados de esta manera. En Efesios 4:15 dice, sino que asido a la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Dice la palabra que nosotros necesitamos crecer en la verdad en amor, en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Nosotros necesitamos crecer hacia Cristo, y qué maravilloso de que hoy nosotros podemos asirnos a esta persona, amarrarnos, pegarnos a esta persona viviente y decir, Señor, yo quiero crecer con el crecimiento que da tú. Dice en Colosenses 2:19, dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro, y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y los ligamentos, dice, crece
con el crecimiento de Dios. Qué maravilloso de que nosotros tenemos y debemos ser aquellos que crecemos por medio del crecimiento de Dios, para que nosotros podamos ser esos discípulos, esos Cristos aquí en la tierra. Necesitamos ser equipados, entrenados, saturados, avivados en la mañana, siendo regulados, creciendo Cristo en nosotros y siendo realmente maduros. En Gálatas 5:25, por eso dice el apóstol Pablo, si vivimos por el Espíritu, ¿qué ocurre? Andemos también por el Espíritu. Qué maravilloso que nosotros podemos ser aquellos que vivimos y andamos por el Espíritu, hermano. Así que nos quedan aproximadamente unos 10 minutos o 13 y vamos a ver si termino el bosquejo este que tengo aquí hecho, aquí maravilloso. El punto Romano 1 dice, la vida de un cristiano es una vida mezclada. La vida mezclada con la vida humana, mezclada con la vida divina. Qué maravilloso de que hay 4 clases de vida. Está la vida vegetal, está la vida animal, está la vida humana y está la vida divina. Y el propósito de la encarnación de Dios, el propósito de que Dios creó al hombre, era con el propósito de mezclar la divinidad con la humanidad. Por eso Dios puso al hombre delante del árbol de la vida, porque Dios quería ser el contenido, la realidad, y saturar todo a ese hombre de esa vida divina, para llegar a ser la representación de Dios aquí en la tierra, y pudiera gobernar sobre todo señorío, sobre todo principado, sobre todos los animales, sobre todas las bestias del mar, sobre todo animal que se arrastra, dice, se enseñoreará. Para eso fue el hombre creado. Pero claro, todos sabemos que el hombre cayó, pero gloria al Señor que vino ese Jesús a recobrar lo que se había perdido. Y esa vida humana era para mezclarla con la vida divina. Por eso he dicho de que el punto ese dice que la vida de un cristiano es una vida cristiana mezclada, la vida humana con la vida divina. Punto Romano 2 dice que esta vida, al ser esa vida mezclada dentro de nosotros, porque Dios como el Espíritu viene a nosotros y se mezcla en nuestro espíritu. En Primera de Corintios, porque hay muchos, dice, como el Espíritu de Dios, sí, nosotros somos tripartitos, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, y por eso Dios se procesó, se hizo hombre y vivió una vida humana, fue a la cruz, murió, resucitó, fue hecho el Espíritu para entrar ahora, ¿dónde? En nuestro espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y realidad, es necesario que le adore, porque Él a tales adoradores está buscando que le adoren en espíritu y en realidad. Es decir, el Espíritu de Dios ha venido y se ha mezclado con nuestro espíritu. Primera de Corintios 6:17 lo dice muy claramente ahí. Dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Qué maravilloso que nosotros podemos ser un solo espíritu con Dios. Dios se ha mezclado en nuestro espíritu, pero ahora Dios no quiere quedarse solo en nuestro espíritu. Él quiere crecer, saturar, empapar y extenderse todo nuestro ser, desde el espíritu a nuestra alma, a nuestra mente, todo a nuestro ser. Primera Tesalonicenses 5:23 lo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, que espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Dios quiere saturar todo nuestro ser. ¿Y qué dice el punto el segundo este? Dice, esta vida necesita ¿qué? Crecer. Claro, necesita crecer en nosotros. Dice que debemos crecer con el crecimiento de Dios. Y hay un versículo en Colosenses que lo hemos leído, dice, y no haciéndose de la cabeza, dice, en virtud de que todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Nosotros necesitamos crecer con el crecimiento de Dios. Dice que los apóstoles plantaron. ¿Qué es lo que plantaron los apóstoles? Los apóstoles plantaron la vida divina dentro de la vida humana. Dice en Primera de Corintios, ¿verdad? 3:6, dice el apóstol, dice Apolo, dice, yo planté, Apolo regó, ¿pero qué? Pero el crecimiento lo da. ¿Qué quiere decir esto? Que el crecimiento, Dios necesita crecer en cada uno de nosotros.
Otro punto dice, debemos crecer en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Nosotros no tenemos que ir creciendo hacia un miembro de un lado a otro, haciéndonos siendo por uno y por el otro. No, nosotros necesitamos y tenemos que perfeccionar a los hermanos y equiparlos para que crezcan hacia la cabeza y crezcan hacia Cristo. Por eso dice, sino que ha sido, en el capítulo 4 de Efesios, sino que ha sido, ¿a quién tenemos que estar asido nosotros? Dice, ¿quién es? Dice, sino que ha sido a la verdad en amor. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. ¿Quién es el amor? Es Cristo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, en Cristo. Efesios 4 dice eso, hermano. Es maravilloso. Dice, nuestra unión orgánica con la cabeza depende de que la vida divina se mezcle con nuestra vida humana. Cuando nosotros creemos y somos bautizados, realmente esa vida se mezcla en nosotros. Por eso en Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y el Padre, el cual es con nosotros, sobre nosotros y por nosotros. Qué maravilloso que hoy realmente ese Cristo está creciendo en nosotros. Y en esta mezcla nosotros debemos crecer en Cristo, que es la cabeza, por medio de la vida divina que hoy mora dentro de nosotros. Punto número 3 que tengo aquí, dice, la vida crece, como hemos hablado antes, por las regulaciones. En Gálatas, ¿qué es lo que dice? Si vivimos por el Espíritu, hermano, andemos también por el Espíritu. Qué maravilla, ¿no es una regulación? Nosotros necesitamos. En el capítulo 6:12 de Gálatas también dice, todos los que quieren quedar bien en la carne, dice, esto os obligan a que os circuncidéis, pero ¿es solo para qué? Para que no padezcáis persecución por causa de la cruz de Cristo. Nosotros necesitamos vivir 100% en esta persona, no importa aunque seamos perseguidos, aunque seamos, como dice aquí, perseguidos por medio de esa cruz de Cristo que estamos siendo crucificados cada día. Dice, sin embargo, en aquello que hemos llegado, eso lo dice en Filipenses 3:16, dice, sin embargo, en aquello que hemos llegado, dice, ¿qué dice? Andemos conforme a la misma regla. Nosotros, conforme a esto que estamos viendo, necesitamos vivir esta realidad de verdad. Todas las enseñanzas, hermanos, produce en nosotros regulaciones. Todas las enseñanzas. Necesitamos el entrenamiento más elevada con las estrictas regulaciones. ¿A fin de qué? De que a nosotros nos ayude a crecer y a vivir como reyes. Mira, hermano, si el rey, este rey que hay, Juan Carlos, yo me acuerdo cuando era niño, estaba siendo entrenado y perfeccionado para que cuando llegara, él pasó por toda la de estos militares, tanto para los paracaidistas como los de tierra, como los de avión. Él pasó por todo. ¿Por qué? Porque llegó un día a ser rey. Nosotros somos hijos del rey. Nosotros necesitamos, si este rey que reina ahora necesitó ser equipado, perfeccionado, restringido, él no podía vestirse de cualquier manera, él no podía andar ni hablar de cualquier forma, él no podía juntarse con cualquier gente, él estaba una regulación total. ¿Pero qué? Mira, está ahora reinando, siendo un patrón, un modelo, un seguidor del Padre, igual que el Padre y nosotros, hermanos y hermanas, necesitamos ser regulados para que llegamos a ser esos reyes. Vosotros sois real sacerdocio, dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar que las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, las regulaciones estas y las restricciones, dice que produce ¿qué? Un rasgo en el carácter, nuestro carácter. ¿Cómo necesitamos ser nosotros genuinos, precisos? Necesitamos ser cabales, puros, sinceros. Necesitamos tantas cosas de verdad. Sigo aquí. Dice, el entrenamiento y el perfeccionado dice que crea un ambiente apropiado para que nosotros podamos crecer. Por eso necesitamos ese crecimiento. Ya voy terminando. Dice que la meta del crecimiento en vida mediante esas regulaciones que estamos teniendo, ¿qué ocurre? Dice, es la madurez. ¿Y qué dice? Punto número 1, dice aquí, ¿por medio de qué? De la confesión de los pecados
y ser lleno del Espíritu. Nosotros te necesitamos confesar continuo y diario: Señor, límpiame con tu sangre, Señor, perdóname. Señor, quiero verlo como tú ves, quiero sentir como tú sientes. Señor, yo quiero amar a los hermanos. Yo quiero que cuando veo un hermano, yo quiero verte a ti. Señor, límpiame porque yo no puedo hablar con esta persona. Señor, yo no quiero amar con mi amor, yo quiero que tu amor fluya dentro de mí. Señor, yo quiero crecer, quiero ser perfeccionado. Señor, entréname, equípame, satúrame de todo lo que hay dentro de ti. Nosotros necesitamos ser la réplica de Cristo aquí en la tierra. Y por medio de nosotros llegar a ser, ¿qué? Unas vírgenes prudentes, que tenemos las lámparas y las vasijas llenas de aceite. La lámpara significa el espíritu, y nuestro espíritu necesita ese aceite divino, y el aceite, digamos, la vasija es lo que realmente contiene. Nosotros somos esos contenedores. Llena mi vasija, Señor, de ese aceite. Quiero que mi espíritu alumbre, y ese Cristo mientras en nosotros, la lámpara, aquellas virgen puras, aquellas que buscaban y tenían la vasija llena de aceite, pero estaban las otras 5 imprudentes, ¿verdad? Pero yo no quiero hablar de las 5 imprudentes, yo quiero hablar de esas prudentes. Nosotros tenemos que ser esas vírgenes prudentes que realmente estamos llenos del Espíritu Santo. Dice que la función, nosotros necesitamos practicar, necesitamos ser diligentes, necesitamos, ¿qué más? Diligente a fin de cumplir el propósito que hay en el Señor. Bueno, yo ya aquí he terminado, y la verdad que he terminado el bosquejo pero hay un himno que es totalmente de acuerdo con todo esto que hemos hablado del perfeccionamiento, y nosotros tenemos que cantar esta canción, este himno, como que realmente es una realidad, y además la letra va con todo lo que nosotros hemos hablado. Ya ves, el himno 427, y habla del reino que tiene un gobierno interior. El reino de Dios tiene un gobierno internamente en nuestras vidas. Y mira, tiene 7 estrofas, lo voy a decir rápido porque ya estoy terminando, tengo que terminar. La estrofa 1 dice: el reino en la tierra hoy es Dios reinando en nuestro interior, es Cristo mismo en nuestro ser, rigiendo allí como el Señor. El estrofa 2 dice: su vida con autoridad le entrona en nuestro corazón, regula todo nuestro interior y rige toda externa acción. Así en nuestro corazón su reino establecido está. Él nos prepara para Dios al ejercer su autoridad. La estrofa 4: por su reinar en el interior, su misma vida impartirá. Por ser el Rey nuestro Señor, con su caudal Él nos saciará. Al gobernar el corazón, su plenitud se mostrará. Rigiendo Él en nuestro interior, su cuerpo se edificará. El 6 dice: dice el 6, por nuestra interna sumisión. Quiere decir que nosotros necesitamos ser esas personas sumisas en nuestro interior. Dice: a este reino celestial vivimos dignos del Señor al expresar su realidad. Y ya la última, la estrofa 7: en esta esfera celestial vivimos hoy con tal poder, luchando y caminando en él hasta su reino aquí en la tierra establecer. Esto es maravilloso. Manuel, Señor Jesús, esto es muy rico, Manolo. Muy bien. Pues ¿Así? dime, Sí. dime. Que nada, que necesitamos que este Cristo crezca en nosotros y que lleguemos a esa madurez, Manolo. Así es. Ese es el empeño que ha de nacer en cada uno de nosotros cada mañana, ¿no? Y ser cada día más como el Maestro. Y, Amén, cierto. y llegar a tener la forma que Él al final quiere que tengamos. Sí, que es lo mismo que tú estabas compartiendo antes de esta muchacha. Amén. No sé cómo se llamaba. Sí. De esta historia que contaste, de que realmente ella aprendió a andar en el Señor. Muy bien. Y aprendió realmente a ser sumisa a esa vida que ella había dentro de ella. De acuerdo. Y qué maravilloso de que nosotros podamos ser perfeccionados y equipados para que podamos ser llevados por esta vida.
Amén. Bueno, Manuel, no quiero interrumpirte porque pronto tendrás que Sí, vamos a dar paso ya mismo conectar. a la conexión que hacemos con los hermanos de Murcia. Y nada, como siempre, un placer escucharte, Cristóbal. Igualmente. Y te esperamos, si el Señor lo permite, el próximo jueves. El próximo jueves estaremos aquí seguro. Pues muchas gracias. Bueno, Manuel, gracias y saludos para todos los radioyentes de Extremadura, que el Señor siga fortaleciendo su obra por toda Extremadura. Amén, un abrazo. Venga, amén, un abrazo, hermano.